RTP. Cuando son las 11:11 de la mañana, damos la bienvenida a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que ya nos está acompañando. Para quienes nos siguen en video, está con nosotros telemáticamente. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Usted ha estado trabajando en reformas a los contratos colectivos, especialmente en el sector público, buscando evitar abusos y asegurar la disponibilidad de los recursos para su firma. Además, también ha impulsado justamente la firma de nuevos contratos colectivos y ha solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre los contratos de las empresas públicas Enel, Selec, Petroecuador y otras más. ¿Cómo está, cómo está usted y cómo está el estado de lo que está haciendo, ejecutando usted desde el Ministerio, estimada ministra? Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación para comparecer en mi condición de ministra de Estado acerca de los temas de interés nacional. En efecto, la contratación colectiva en el sector público está cumpliendo actualmente con los parámetros establecidos en decretos presidenciales. Estos son los decretos 1701 y el 225, y también está cumpliendo con el mandato constituyente número 4. Para poder cumplir con todas estas normativas, el Ministerio de Trabajo elaboró un acuerdo ministerial de pisos y techos, y nos encontramos al asumir la conducción del ministerio con un tema de mucha relevancia en negociación de contratos colectivos en el sector público, que hace mención a que en el sector público, cuando se negocia un contrato colectivo, debe tener obligatoria y legalmente también el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas según la Ley de Economía y Finanzas. Pues ahora todos los contratos colectivos en el sector público se encuentran regulados. Y le quiero decir que para el año 2025, en el actual año, ya se han negociado contratos colectivos en varias instituciones del Estado, el Ministerio de Educación, hemos negociado en otros ministerios, hemos negociado en GAT municipales, en los consejos provinciales, y todos los contratos colectivos en el sector público gozan de legitimidad al cumplir con el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que no sucedía anteriormente, se lo evadía y se acudía al Ministerio de Trabajo para conseguir contratos colectivos que no tenían sustento económicos y que se lo hacían mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ministra, muy buenos días. Andrés Merino lo saluda. Otra de las medidas interesantes que pude revisar y que también se emitió mediante acuerdo ministerial fue la regulación y cambio, sobre todo en aquellos dirigentes sindicales que están ocupando o presidiendo pues estos directorios, por así llamarlo. ¿Por qué había pasado tanto tiempo hasta que esto se regule, y cómo se dio para que ya hoy por hoy se pueda solucionar ese tema respecto a dirigentes que tenían muchísimos años al frente de estos sindicatos? Su pregunta es muy importante y voy a decir el origen. El origen se da por una resolución de la Asamblea Nacional, como se llama actualmente el seno legislativo. Es una resolución que emitieron el año pasado, donde resolvieron que comparezca como ministra de Trabajo y le diga al país por qué la dirigente del Seguro Social, la señora Rosa Argudo, llevaba más de 20 años en la dirigencia sindical. Yo comparecí y llevé la documentación que acreditaba por qué la señora llegó a tantos años en la dirigencia sindical. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, hecho que antes no había ocurrido, es que la Asamblea Nacional le pidió a la Fiscalía General del Estado que se investigara este sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por una concurrencia de delitos como delincuencia organizada, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita. Eso consta en el artículo 2 de esta resolución del Pleno, que es la número 2023-2025-065. Cuando logré yo poder probarle a la Asamblea Nacional que la Asamblea no había cumplido con disposiciones de la Constitución de la República, que establece en el artículo 326, numeral 8, y en el artículo 96, que hace mención a la alternancia y a la renovación
en todas las organizaciones sociales, pude darme cuenta que en el país no había un freno respecto a que los dirigentes sindicales estuvieran por tiempo indefinido frente a la conducción de sindicatos y de comité de empresa. Sin embargo, la Constitución desde el año 2008 sí lo planteaba. Y además le pude señalar a la Asamblea Nacional que la Corte Constitucional ya había también emanado sendas disposiciones a través de jurisprudencias y precedentes constitucionales en el que señala que la prórroga de funciones y también este tema relacionado a que se mantienen por largos años mediante las reelecciones no es un derecho. Sí, ahí solo, señora ministra, solo para ser bastante breve y en honor al tiempo, porque me encantaría explayar, solo para hacer una comparativa entre lo que había antes y lo que hay ahora con el nuevo acuerdo ministerial, ¿cuáles serían estas grandes diferencias, las principales? Primero, el cumplimiento de la Constitución. Yo estoy fortaleciendo el artículo 326, numeral 8, y el artículo 96, y se lo estoy poniendo en contexto a todo el país y les estoy diciendo, hay que cumplir con disposiciones constitucionales. En el Ecuador tenemos una política de relevancia a favor de las mujeres y también el presidente de la República exclusivamente puede tener una reelección por un periodo. Los dirigentes sindicales no pueden tener reelecciones indefinidas porque la misma Constitución lo prohíbe. Y yo tuve un llamado de atención de la Organización Internacional del Trabajo en el que me prohíbe mantener prorrogadas en funciones a los sindicatos y a los comités de empresa. Lo que yo he hecho con el acuerdo ministerial es poner en contexto lo que tenemos que cumplir, no solo por lo que se encuentra en la Constitución de la República, sino por lo que dice la Organización Internacional del Trabajo y lo señala también la Corte Constitucional. Y una ley que es la Ley 180. Deben rendir cuenta de los dineros que los trabajadores les entregan a las grandes centrales sindicales. Es la Ley 180 que tiene vigencia desde hace más de 30 años en Ecuador y no se la venía cumpliendo. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, María Fernanda Perrone le saluda. Dentro de las modificaciones también está el que para que se dé esa alternancia no se comiencen a jugar a los cambios de candidaturas. Es decir, alguien que fue hoy presidente, mañana quiera ser candidato a secretario o a tesorero. Terminan cambiando de figura o de rango, pero siempre van a estar dentro del comité. Eso va a ser siempre lo que se tenga que discutir al interior de la democracia interna de los sindicatos y de los comités de empresa. Yo, como ministra de Trabajo, tengo que cumplir con la Constitución y con lo que me ha señalado la Corte Constitucional. De todo este tipo de actividades normativas que realice este Ministerio de Trabajo, que está en acuerdos ministeriales y en resoluciones, yo como ministra las pongo siempre en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, así como lo hice la semana pasada ante la Corte Constitucional cuando puse en conocimiento de este nuevo acuerdo ministerial que emitió el reglamento, porque así lo pidió la Corte Constitucional, el reglamento del acoso laboral. Ministra, aprovechando su presencia en este espacio, sí quería aclarar una duda grande que tengo y también que se ha venido dando en redes sociales, sobre todo respecto a la pregunta de la consulta popular, el trabajo por horas. Muchos juristas hablan de que ya existe la figura del contrato ocasional dentro del Código de Trabajo y que no habría pues necesidad de hacer estas reformas en el Código de Trabajo. ¿Nos podría dar luces o ideas sobre qué es lo que hay ahora, qué se cambiaría y por qué se tendría que dar el contrato por horas a diferencia del modelo que estamos usando? Lo que han expresado los juristas, a los que usted ha hecho mención, en efecto consta en el artículo 82. Es el contrato a tiempo parcial, pero ese contrato se refiere a 4 horas diarias de trabajo por 5 días a la semana. Muchos profesores en las universidades públicas y en las universidades particulares están contratados bajo esta modalidad, que es la modalidad del contrato parcial. Sin embargo, el contrato por horas se lo plantea en esta nueva consulta exclusivamente para el sector turístico, porque del análisis que nosotros realizamos a esta actividad económica, encontramos que es una actividad en permanente crecimiento a nivel interno y a nivel internacional por los turistas que llegan a Ecuador, pero también tenemos una ley
que fomenta el turismo nacional, que es la ley que hace mención justamente a los feriados. Y nosotros como Ministerio de Trabajo hemos emitido sendos acuerdos ministeriales para facilitar modalidades contractuales en el sector turístico. Sin embargo, consideramos que es necesario poder permitir en estas actuales condiciones, en razón que tenemos 1.700.000 personas, de los datos que arroja el INEC, que tienen trabajo no formalizado, lo que se conoce como el subempleo. Entonces, lo que vamos nosotros es a propender a formalizar el contrato de trabajo a través de la modalidad contractual denominada contrato por horas. Y como lo dijo el presidente, será por primera ocasión el contrato y además gozarán de todos los derechos laborales que tienen los trabajadores en Ecuador y que están contenidos en el Código del Trabajo. Todo contrato por horas, al ser aprobada la pregunta, será registrado en el Ministerio del Trabajo. Contarán con afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al goce de todos los derechos. Solo a manera de ejemplo, ministra, en caso que ya esto se apruebe y entre en vigencia, hablo del contrato por horas en el sector turismo, a manera de ejemplo, yo soy dueño de una cafetería y quiero contratar a una persona por el feriado de julio. Digamos, ya dispenso esto porque la cantidad de personas o la cantidad de clientela no va a ser la misma. Si yo quiero volver a contratar a esa misma persona en un feriado en octubre, esto ya no aplicaría, sería tan solo para la primera relación laboral. Sí, es correcta su apreciación. El segundo contrato tiene que ser el contrato base, el que debe ser suscrito, que se conoce como contrato indefinido. Nosotros hemos hecho una proyección de acuerdo al conversatorio que se ha mantenido con el sector de turismo, que daríamos contrato en la aprobación de la pregunta, en los primeros meses a 30.000 personas. Creo que debemos entender que el trabajo es un derecho y que también es fuente de realización. Hay personas que les gusta que todo en el Ecuador esté mal. A nosotros nos gusta y debemos trabajar por un Ecuador unido, por un Ecuador con trabajo y por un Ecuador que viva en paz. Sí, ministra, tenemos que trabajar para eso. Ahora, yo tengo algunas dudas, pero no quisiera que se fuera sin que retornáramos a algo que mencionó, pero que no se profundizó, sobre el acoso laboral. Pero para seguir en el hilo, sobre la pregunta, eso significa que, partiendo de lo que usted acaba de decir, si yo quisiera volver a trabajar en esa cafetería con Andrés, ya no puedo, tendría que ir otra persona. No entiendo al final del día cuál es el objetivo, porque termina siendo cíclico. Me beneficio yo hoy, mañana otra persona, pero al final no sé si se termina comprendiendo el verdadero sentido de la urgencia de contratarme a mí, que ya tengo un poco ganada la experiencia. No sé si me he explicado con la pregunta, ministra. Sí, la pregunta es muy válida y tiene rasgos de incertidumbre cuando usted tiene dudas. Sí, en efecto, siempre y cuando se trate por primera ocasión directamente con esta persona que lo contrata. Puede tener con otra persona también la misma modalidad contractual. Lo importante es entrar al concepto claro que el contrato por horas en Ecuador se hace necesario, porque el concepto es un concepto errado el que se encuentra en la Constitución, cuando señala que el contrato por horas es precariedad, y no es tan cierto, porque además ese artículo habla de que existe precariedad en la tercerización, y nosotros tenemos tercerización en Ecuador desde el año 2008 en 3 sectores. Entonces, para uno está bien la tercerización, ahí no hay precariedad, ministra, pero cuando hablamos del contrato por hora sí hay precariedad. Pero créame que a mí me sigue haciendo como ruido el que luego ya no me puedan volver a contratar. No sé por qué, si nos ponemos de acuerdo y a mí me funciona bien trabajar ahí, no sé por qué no debería. Se lo pongo nada más boteando. Porque la actividad turística también es cíclica. Sí, por eso, pero de repente al próximo... que son de picos altos, de picos bajos, y otras que son frecuentes, lineales. Claro, pero imagínense que me contratan en julio y me quieren contratar de nuevo en octubre. Ya no pueden contratarme bajo la figura por horas. Y eso es lo que yo no termino... La otra modalidad. Sí, o sea, volvemos a lo mismo un poco. Y lo otro, ministra, el presidente, ahora no precisó dónde, dejó abierta la posibilidad de que primero sea turismo y luego otros sectores. Usted ha dado sustento, ha dicho que el de turismo sí, porque hay crecimiento, hay demanda y tiene otro ritmo. El que se ponga en la pregunta que solamente sea de turismo, pues se cierra, y si gana, solo para turismo. Para abrirlo a otros sectores, ¿eso nos llevaría a otra consulta popular?
No, ¿verdad? Porque ya queda abierta la legislatura para eso. No, porque nosotros podemos hacer reformas al Código del Trabajo en las modalidades contractuales. Y allí yo no necesito consulta. Se rompe el principio de la Constitución. Sí, el concepto que estamos rompiendo es el concepto errado que se encuentra en la Constitución de la República. Entiendo, o sea, por eso se abre, esa es la puerta que abriría las otras. Ahora sí, ministra, se nos va a quedar el tema de la judicatura, en otra oportunidad será, pero si nos interesa, pero hablemos sobre el capítulo. Que llegue la próxima semana. Es que claro, son 2 días, ahora el 20, ¿cierto? Deben conocer las impugnaciones, pero hablemos del acoso laboral, de la ley nueva. Una de las cosas muy difíciles a veces de demostrar, ministra, ¿hay algo en la ley claro que le facilite a quien sea, independientemente del sexo o género, demostrar que está siendo acosado? Sí, la prueba tiene que ser fehaciente, como se conoce en el mundo probatorio, tiene que ser contundente y tiene que gozar de una característica: el acoso tiene que ser permanente. No es porque usted me hace una llamada telefónica a las 5:10 de la tarde, yo le voy a decir que usted me está acosando. Hay 3 elementos que son elementos constitutivos en la parte probatoria para llegar a determinar que en efecto existe el acoso laboral. Entonces, uno de esos elementos es la constancia o la reiteración en el modo conductual que se realiza. Y esto es importante establecer. No es que siempre el acosador, como se lo tiene conceptuado, es de arriba hacia abajo, sino que puede ser de abajo hacia arriba y también puede ser transversal entre compañeros de trabajo. Lo importante es que se ha cumplido con la expedición de este reglamento que la semana pasada fue publicado para el sector público y que en esta semana será publicado para el sector privado, porque así lo pidió la Corte Constitucional y la función legislativa. Estos son los condicionamientos que le dio el Ministerio del Trabajo y yo como ministra lo he cumplido. Ministra, para que no nos quedemos con las ganas, porque no sabemos qué va a pasar en algunos días, ¿usted podía ser candidata considerando la limitante de que no puede ser candidato a alguien que esté en la función pública? Claro, lo que pasa es que hay una interpretación errada. El artículo 11 del reglamento para ser candidatos a las ternas y ser miembro del Consejo de la Judicatura establece en un artículo, en un numeral del artículo 11, hace mención al artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, los artículos hacen mención al inicio de la candidatura y uno presentó documentos que señalan, por ejemplo, que no tiene problemas en Contraloría General del Estado, que está al día en los pagos, etcétera. Pero el artículo 77 que se mencionó el día viernes es ya para el ejercicio del cargo. Evidentemente, alguien que esté en la función pública no puede tener otro cargo para efectuar o realizar. Salvo educación. A excepción, y esta es una normativa de muy vieja data, a excepción de la cátedra universitaria. Sí se permite ejercer la cátedra universitaria a un funcionario público. Por tanto, lo que se ha hecho es tener una interpretación errada respecto al artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, que además su título dice para ejercer el cargo, no dice para ser candidato. Entonces, estas personas que presentaron la oposición respecto a la candidatura mía en la terna que envió la Presidencia de la República, firmada por el presidente Daniel Noboa-Sin, hace mención de manera errada a una interpretación que la ha efectuado de manera subjetiva. Entiendo que ni siquiera tuvo la molestia de leer el título del artículo 77. Ministra, muchísimas gracias. Se quedaron temas y qué pena me le crucé a Andrés. Quería preguntarle sobre los criterios para... invitar a la ministra. Sí, un segundo o tercer capítulo. Claro. Sí, por favor. Tengo que poner orden con el tiempo, sí. si no. Agradecerle, abogada, ministra, por haber estado con nosotros. Sí, abogado Núñez. Gracias a ustedes. Yo sé que en materia laboral se quedan muchos temas. Sí. Y nacen otros, además. Sí, porque la actividad de este Ministerio del Trabajo ha sido desde el primer día sin parar. Yo tenía menos de 24 horas como ministra de Trabajo y derogué 6 acuerdos ministeriales en contra de los trabajadores que habían dejado firmados. Y ahora me encuentro trabajando con otros temas. Tengan la plena seguridad que hasta el último día que esté en estas funciones, seguiré haciendo el trabajo encomendado por el señor presidente Daniel Noboa-Sin. RTP